Bueno, entonces la vez pasada, desde el versículo 1 al 8, habíamos visto que es una introducción, se presenta el autor, presenta el libro. Habíamos visto también algunos otros versículos más como para complementar la introducción al libro, que no corresponden exactamente a los primeros 8, pero nos quedamos en eso, no avanzamos más. Así que hoy tocaría avanzar un poquito más. Las cosas que ves. Habíamos dicho entonces que el que da el esquema básico del libro no es Juan. Juan no se le ocurrió, después de ver toda la revelación que Dios le mostró, armar como a él le parecía el libro. ¿Sí? Son muchas cosas que Dios le muestra, que se le revela a Juan para que se le escriba todo. Se le ordena que lo escriba, pero no solo se le da la orden de que lo escriba, sino que, si se acuerdan lo que estudiamos el miércoles pasado, se le dijo a Juan: escribe las cosas que ves, escribe las cosas que son y escribe las cosas que han de ser. Eso marca el orden, el esquema básico, el bosquejo del libro. Lo podemos diferenciar así, en esas tres partes: las cosas que ves, las cosas que son y las cosas que han de ser. A eso le sumamos una introducción, que fue el prólogo que vimos la vez pasada, y un cierre que es muy cortito para el libro. Ahora, nos ocuparíamos entonces de las cosas que ves. La orden esta describe las cosas que ves, que has visto. Fue una orden después de la revelación de lo que vamos a leer hoy. Vamos a leer sin más introducción, sin más demora. Dice, versículo 9 sería: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ese sería el versículo 9. Hay que notar en este primer versículo 9 la forma en que lo empieza. Los profetas del Antiguo Testamento estaban acostumbrados siempre a empezar un libro de profecía anunciándose a sí mismos. De esta forma: yo y el nombre del profeta que iba a hablar. Lo que nos llama la atención, porque estamos en el versículo 9. ¿Sí? O sea que a partir de este versículo en adelante, Juan es como que dice: bueno, arranquemos. Lo mismo que habíamos visto, el prólogo acaba de terminar, la introducción ya está hecha. A partir de acá, arranquemos. Yo, Juan. Fíjense la introducción que hace de sí mismo. No dice yo, el apóstol Juan, yo, aquel que ha luchado o que se ha ganado algún lugar o que tiene merecido tal cosa. No. Simple y cortito. Yo, Juan. ¿Y qué aclaración más hace? Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Se está poniendo a la altura de los hermanos de aquel momento. Y si algún mérito se da, copartícipe en la tribulación. ¿Sí? Es como que se está presentando a sus hermanos. Yo, Juan, estoy a la altura de ustedes, sufro lo mismo que ustedes y no solamente soy participante con ustedes de tribulaciones, ¿sí? Porque si ustedes recuerdan, la vez pasada vimos que el libro este se escribe en una época muy difícil. Estamos hablando de una época donde el líder máximo de los romanos se creía Dios y se atribuía el imperio. El miércoles pasado vimos que Juan le atribuía el imperio a Jesucristo. Entonces teníamos este roce continuo. El emperador no podía concebir que los cristianos tuvieran otra persona u otro objetivo a quien decirle Dios. Esto hacía que los persiguiera, que los torturara, que hiciera tantas atrocidades. Entonces, copartícipe vuestro en la tribulación, se está poniendo a la altura, están entrando en confianza, como diciendo: yo los entiendo. Más que nada porque él mismo lo estaba padeciendo, estaba preso en la isla de Patmos. Pero también, no solamente en esto malo que le estaba pasando, sino copartícipe en el reino. ¿Se acuerdan que en el versículo pasado habíamos leído, versículo 6? 5. Al que nos amó, la mitad del 5, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. También copartícipes del reino, no solamente de la tribulación, de las cosas malas que le estaban aconteciendo y también que nos pueden estar pasando a nosotros. Quizás para nosotros como cristianos en este momento de la historia sea fácil o no sea tan complicado como en otros momentos. Pero aún así, cuando vienen situaciones de tribulación a nuestra vida, tenemos que recordar que también somos participantes del reino. Y no solo eso, sino que de la paciencia de Jesucristo. ¿Qué paciencia de Jesucristo? ¿Por qué paciencia de Jesucristo? ¿A qué está haciendo referencia? La paciencia de Jesucristo, esa paciencia que soportó la cruz, el camino a Gólgota, a los azotes, a las burlas. Esa paciencia que hizo que no abriera la boca cuando le estaban recriminando todo. Esa paciencia que hizo que no se bajara de la cruz. ¿Saben? Muchas veces a nosotros se nos dice que es necesario llevar nuestra propia cruz. ¿Sí? Y que somos crucificados juntamente con Cristo. ¿Saben cuál es el problema nuestro? ¿Cristo podía bajarse de la cruz? Sí, podía. Si hubiese querido, se hubiera bajado. Pero nosotros cuando somos crucificados, la Biblia siempre lo pone en comparación como un sacrificio vivo, como que nos presentemos como un sacrificio vivo. Y el problema del sacrificio vivo es que se puede bajar del altar. Si a nosotros nos crucificaran, está bien, entregamos nuestro cuerpo, nuestras concupiscencias, nuestros pecados y los crucificamos en la cruz. Pero ¿saben qué podemos hacer nosotros? Podemos bajarnos. Y se terminó el sacrificio vivo. Paciencia de Jesucristo. Necesitamos que el Señor nos afirme en la fe, que nos afirme en la esperanza, que nos afirme en el reino. Porque si no la carne, que es una de las cosas que queda pendiente, nos puede llegar a dominar y, bueno, cuando vemos el mensaje de las iglesias va a quedar bien claro. Solamente lo anuncio como introducción a lo que viene. Pero es necesario ser participante de estas tres cosas: tribulación, reino y paciencia. Bueno, dice, Juan estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. El Señor se presenta, dice: yo soy el Alfa y la Omega. Fíjense cómo lo hace. Esto es interesante, porque imagínense que ustedes estuvieran en su vida diaria. Está bien, Juan, su rutina diaria no era muy amigable, que digamos. Pero estar en alguna cosa, distraídos o pensando en tal cosa, y que detrás, vamos a ponerlo leve, suene la bocina de un camión. ¿Se imaginan el salto que pegarían? Yo me muero. Estar distraído así que detrás... Y eso es que estoy hablando de un camión. Estamos hablando de una gran voz, como de trompeta. Dice como de trompeta porque no encuentra, es lo primero que encuentra como para decir: se parece a esto. Después vamos a ver que esa voz no era solamente como de trompeta, no era... No, para nada. En los versículos más adelante vamos a ver con qué más lo compara. Y otros lugares de la Biblia también con qué lo compara. Dice: yo estaba en el Espíritu, estaba entonces... en el Espíritu significa que estaba el Espíritu, tenía dominio de él y revelaba cosas de forma directa. En el día del Señor, hay debate sobre esto, si el día del Señor, si el día en el que pasó esto era un domingo, o si el día del Señor corresponde realmente a la revelación de aquel día grande y terrible donde se vean los acontecimientos futuros que vamos a ver. Para el caso, si fuera domingo o no, tampoco en este caso es exclusivo, pueden ser incluso las dos. Pero vamos a lo principal. Dice Dios: yo soy el Alfa y la Omega. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto la vez pasada? Yo soy el principio de todas las cosas, por quien todo existe, y lo último también, el destino de todas las cosas. Dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Alguna vez se preguntaron por qué estas iglesias y no a otras?
¿Por qué no está mencionado Jerusalén ahí? Se cree que por el estudio de la vida del mismo Juan, del mismo apóstol Juan, que estas 7 iglesias fueron pastoreadas por Juan. Y cuando él estaba ejerciendo su última parte del ministerio, pasó por varios lados primero, pero estas iglesias seguramente estaban siendo pastoreadas por Juan, de forma que el Señor le estaba diciendo: escribe a las iglesias que vos te estás pastoreando, de las iglesias que vos tenés cuidado, de las iglesias que vos en este momento sos responsable. Un mensaje directo. ¿Se acuerdan que también vimos el miércoles pasado que el mensaje no solamente iba dirigido a las 7 iglesias? ¿Se acuerdan cómo empezaba el versículo 1? Revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar ¿a quién? A sus siervos. Abarca muchísimo más. Es un mensaje universal para las personas que aman a Dios. No solamente para las iglesias. Las iglesias va dirigido las cartas que están en ese momento y el libro en general. Pero también hay una apertura universal para que cualquiera lo pueda leer. Incluso hay una bienaventuranza, que ya lo habíamos hablado también. Versículo 2: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. ¿No le sonó nada raro ahí? Una trompeta de ver la voz. Eso. Ver la voz. Una voz que se vea. En el original está escrito así. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. La esencia, Cristo mismo, su esencia es completa. Vamos a ver cuando ahora empecemos a describir cada una de las características que se nos van a mencionar ahora en breve de Cristo, que Él hace un todo perfecto, algo indivisible. No podemos decir que Jesús es una cosa y otra completamente separada. Ya lo he dicho varias veces esto. Pero no podemos decir entonces que Jesús es, por ejemplo, el Verbo y también es el Cordero y que esas dos cosas son diferentes. No. Las dos características intentan describir a una misma persona, que es completa, íntegra, una sola pieza. Entonces, por ahí se entiende el versículo: y volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, tenemos un trompetazo atrás nuestro. Una voz que decía: yo soy el alfa y el omega. Juan se da vuelta y ¿qué ve? 7 candeleros de oro. A ver si sigue un cachito más. Esto no tiene alcance. Dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Bueno, entonces ve los 7 candeleros y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Veníamos bien con la introducción y con todas las reflexiones que hacíamos, y ahora se nos complicó el panorama con una escena complicada. A ver, del principio. Juan se da vuelta y ¿a quién ve primero? ¿A esta persona que está describiendo? Los candeleros. 7 candeleros. Pero si ya tenía a esta persona que está describiendo con semejante descripción, ¿no lo hubiera visto primero que los candeleros? ¿Se lo pusieron a pensar? Si tenía a alguien que tenía una cara radiante como el sol, con ojos de fuego, con pies que brillaban como el bronce fundido, que tenía una espada que salía de su boca, ¿no hubiera sido notorio mucho más que unos simples candeleros? ¿Por qué Juan vio primero los candeleros? ¿Qué es un candelero? Empecemos por ahí. Un candelabro. ¿Una lámpara? No es una lámpara en sí. Es más que nada, claro, es una estructura
que sostiene alguna forma de iluminación, ¿verdad? Hasta ahí vamos. Son 7 candeleros que sostienen algún tipo de iluminación. Entonces, cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué son estos candeleros? Vamos a hacer trampa, vamos a adelantarnos un poquito. En el versículo, fíjense, 20, el Señor nos va a revelar qué son estos candeleros. Versículo 20 dice, y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, ¿qué es lo primero que ve Juan? Los candeleros, que son símbolo de las iglesias. Este candelero, representando a la iglesia, porta una luz que no es propia. Si nosotros pensamos en un candelero de oro, si el candelero no lleva luz, no es útil, no cumple con su propósito. Es simplemente un adorno, podríamos decir. Si el candelero no tiene luz, no tiene el combustible y alguien que se ocupe de ese candelero y prenda la luz, el candelero entonces es solamente un metal. Que incluso podríamos hacer una referencia con 1 Corintios y decir que a lo sumo lo golpean y retiñe como un címbalo. Lo importante del candelero no es el candelero en sí, ni siquiera que sea de oro. Lo importante del candelero es la luz. Y la luz, lo que nosotros siempre vemos en la Biblia, ¿quién se llama a sí mismo la luz? Jesucristo. Jesucristo. Estamos en esta escena donde podemos suponer que estamos de noche. ¿Sí? Porque hay candeleros y porque se ven las estrellas. ¿Sí? Sería una especie de escena oscura, donde Juan se da vuelta y ve la luz de estos candeleros. ¿Venas? Tenemos entonces esta escena donde se ve la luz primero de estos candeleros representados en la iglesia y luego se ve a Jesús. ¿Cuál es la razón de esto? La razón de esto es que la forma de verlo a Jesús hoy en día y en la sociedad en tinieblas donde vivimos, ¿cómo esperaría que fuera? Si Jesús se revelara así abiertamente él mismo ante el mundo, ante un mundo que está en pecado, en corrupción, en faltas a las leyes morales como pueden ser el aborto mismo que estábamos hablando. ¿Esta es la forma en que Dios se muestra al mundo? Hoy en día no. ¿Cómo lo hace? ¿A través de quién? A través de la iglesia. A través de la iglesia. El mundo de hoy puede ver a Dios a través de su iglesia. Y en esto conoceréis que son verdaderamente mis discípulos. ¿En qué? En que se amen unos a otros. En que conserven amor. La forma de iluminar al mundo es que nosotros nos amemos unos a otros y no seamos un símbolo que retiñe por falta de amor. Que mostremos la luz de Cristo. Y recién ahí se contempla a esta persona. Esa es la razón por la que Juan no describe primero a la persona, porque es lógico, ante semejante escena, no podés ver primero unos candeleros que están primero. Bueno, entonces, sigamos un poquito más. La visión de Jesucristo. Entonces se nos describen, en lo que acabamos de leer, 8 características. Su vestimenta, el cabello blanco, ojos como llama de fuego, sus pies, su voz, su diestra, su boca y su rostro. De estas 8 características, la primera, fíjense que sería como externa al cuerpo. Las otras vemos la boca, el rostro, los pies, la voz, la diestra, los ojos, el cabello que corresponden al cuerpo en sí mismo. La vestimenta sería la única que sería como externa al cuerpo propiamente dicho, ¿sí? Como que no formaría parte del cuerpo. Sin embargo, la primera característica que vemos nos va a hablar de la función.
Va a ser un simbolismo de función de la persona que está describiendo. Y el resto, que son 7, el sinónimo de perfección en el Apocalipsis, de unidad, van a hablar del carácter de la persona. Y la persona que se nos va a describir, sinceramente me encantaría decir que es un Dios de amor, tierno, pasivo, que perdona todo, que no importa, que le hace la vista gorda a todo pero no es así. Va a haber una doble visión en la persona que vamos a describir. Para las personas que aman a Dios, Él va a ser un motivo de alegría. Pero para las personas que ignoran a Dios, Él va a ser un motivo de juicio. Y de un juicio muy bravo. Vamos a ir describiendo entonces cada una de las características. Su vestimenta, el versículo decía, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Qué significan estas cosas? En la Biblia se nos relata que cuando alguien estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies blanca, ejercía una de dos funciones. O era un sacerdote, un sumo sacerdote, o era una persona de autoridad. En la Biblia tenemos suficientes razones para mencionar a Jesús como que es un sacerdote, un sumo sacerdote. Dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Es mencionado Jesús como sacerdote, como sumo sacerdote. Otro versículo. Esto se suspende para mí, no me está engañando. Ya le voy a agarrar la mano. A ver, busca aquí a mi centro. Ahí está. Hebreos 5 dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. 1 Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces a Jesús como alguien que media, como un sumo sacerdote, alguien que va por nuestros pecados y los presenta ante el Padre, ante Dios, para que fuéramos perdonados a través de su sangre. También tiene un cinto de oro, ceñido por el pecho. Ahí decía, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Esto claramente no estaría andando. Bueno, yo te voy diciendo, ¿vos no podés pasar de él? ¿No? Cinto de oro como autoridad, dice. Entonces, Isaías 11 nos da una idea. Vamos a leerlo porque es muy interesante el pasaje. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Él le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Este pasaje nos da una idea de qué puede estar significando el cinto de oro. Y fíjense lo que dice el último versículo. Y será la justicia como cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Entonces podemos deducir de este versículo que el cinto que porta Jesucristo en esta imagen sería símbolo de justicia y de fidelidad. Hay una diferencia, comparando con el Antiguo Testamento, de qué puede llegar a significar el cinto en las diferentes posiciones.
Lo podemos tener en la cintura, en el lomo o en el pecho. Pero cuando está portándose en el pecho, se está enunciando a una persona de autoridad, a un rey. Tenemos entonces esta doble comparación en Jesús, esta doble deducción: sumo sacerdote por sus vestidos y rey por el cinto de oro. Sumo sacerdote porque vino por nosotros y rey porque tiene la autoridad y es la razón de todo. ¿Se acuerdan que decía el versículo 6 que acabamos de leer? Versículo 6: y nos hizo reyes y sacerdotes. De alguna forma nos está compartiendo su naturaleza. ¿Sí? Fíjense, Él es rey y Él es sumo sacerdote y nos hace participantes del reino en función. Sigamos un poquito más, a ver si me deja. ¿Pasa? ¿Sí? Bueno, sigamos entonces. Otra de las características, sus cabellos. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, dice el pasaje. El blanco, en este caso, va a hablar de, lo primero que se nos viene a la mente. Cuando yo digo que tiene cabellos blancos, ¿qué es lo primero que pienso? Alguien anciano. En este caso, que Él se presente a nosotros con cabellos blancos, ¿qué está hablando? Que es alguien que tiene muchos años. ¿Cuántos años? Tanto como la eternidad misma. Hay unos que dicen no, porque el Hijo nació, no es eterno como el Padre. Pero el Padre, para ser llamado Padre, tiene que haber tenido un hijo, ¿no? Y si el Padre, con condición de Padre, es eterno, lógicamente el Hijo es eterno. ¿Cuántos años tenés como padre? ¿Yo? Sí. Los tuyos. La misma edad que yo como hijo. Entonces, si el Padre como Padre es eterno, y tiene eternos años, ¿el Hijo cuánto tiene? Eternos años. Entonces, el blanco nos habla de su eternidad y también de su santidad. Este versículo lo podemos deducir fácil, por ejemplo, ¿de dónde era? De acá. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La misma comparación, blanca lana, con el versículo como blanca lana, como nieve. Es la misma comparación, hablando de la santidad de Jesús. Entonces vemos en sus cabellos un simbolismo que estamos en presencia de una persona eterna y santa. El versículo anterior decía: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días. Esta es una visión que tuvo Daniel en su momento, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Daniel menciona a esta misma persona en una visión diferente, en una época diferente. Estamos hablando más o menos de una diferencia de más de 500 años seguro. No sé bien el número, pero más de 500, más de 600 incluso. Donde Daniel da esta descripción de la misma persona. Pero él lo menciona anciano de días, haciendo referencia a esa eternidad. Y en Apocalipsis también encontramos un versículo similar que habla de la vestimenta, de lo que tenía esta persona que estamos describiendo. Dice: sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Ya no estamos en presencia de este Jesús que fue golpeado, azotado, que su rostro estaba lleno de sangre, desfigurado por los golpes y con una corona de espinas. No es el mismo Jesús. Estamos hablando de un Jesús glorificado, del Jesús que siempre fue, del Jesús que en su cabeza, en vez de una corona de espinas, hay una corona de gloria. Sigamos un poquito más entonces. Sus ojos como llama de fuego. Dale vuelta. Isaías dice: y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que hagan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ya lo habíamos leído el versículo pero hagamos énfasis en otro lugar ahora.
no juzgará según la vista de sus ojos. Es decir, no va a juzgar lo superficial, lo que se ve simplemente, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Es decir, no va a ser superficial. Tenemos al mismo Jesús, con ojos como llama de fuego. ¿Se imaginan estarlo mirando? Como es una llama, imagínense con esos destellos continuos que va generando. Esta mirada hace referencia a una mirada penetrante, que se mete en lo más profundo, que es capaz de saber lo que estás pensando, de saber lo que estás escondiendo, Que quema. de saberlo todo, y que quema también, de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se acuerdan cuando en Mateo leíamos las lecciones que decían aquellas, por ejemplo, la parábola que decía entre el trigo y la cizaña? Cuando él consuma todo, bueno, esa mirada es capaz de diferenciar entre el trigo y la cizaña, de quemar lo malo. Apocalipsis más adelante dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Terror. Por eso yo les decía al principio, me gustaría decir que esto sería todo lindo, todo color de rosa, pero ellos fueron cristianos. A nosotros nos toca ser partícipes de tribulación, quizás hoy, a otros cristianos mucho, mucho peor, pero en este día, ¡ay, Dios querido! Porque en este día estaríamos terminando la etapa de la gracia. En este día el Señor Jesús, ese Señor Jesús que se conocía por ser manso, calladito y que se soportaba todo y que se podía hacer con él lo que quisiera, va a venir como un Dios todopoderoso. Va a venir en su gloria completa y va, como decía el versículo acá arriba, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Eso hace referencia a lo que vamos a leer dentro de poquito, a la espada de doble filo que salía de su boca. Avancemos. Sus pies, empecemos por ahí, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Puse esta imagen como para que nos hagamos un poquito la idea. El metal fundido, el color que emana, la luz que emana, es bastantes símbolos en una sola frase. Primero, los pies son símbolos siempre de actividad, de movimiento, de estar ocupado en algo. Bronce siempre fue símbolo de fuerza, este es el sentido que le vamos a dar. Y horno siempre fue el símbolo de purificación. Cuando nosotros tenemos un material y lo queremos purificar de alguna escoria o algo que tiene que se lo queremos sacar para obtener solamente el material propiamente dicho, lo fundimos y lo separamos. Entonces, en este sentido, el bronce fundido, bruñido, refulgente como un horno, va a hablar de la fuerza y de la pureza del Señor. De esas dos cosas puestas en acción. ¿En qué sentido? En el sentido misericordioso, amoroso del Señor yendo y viniendo entre los candeleros, ocupándose de sus iglesias. Y también en el sentido, en otro sentido que no nos gustaría para nada, que dice Apocalipsis 19, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lago del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. ¿Se imaginan estos pies puestos en acción cuando quiere pisar a sus enemigos? Y sin posibilidad de que se contamine siquiera, porque estamos hablando de un bronce que se purifica a sí mismo. Hacemos. Su voz. Este es el punto donde hablábamos al principio. Lo describió al principio como una trompeta. Ahora vamos a llegar a una parte del versículo donde dice, su voz como estruendo de muchas aguas. Vamos a leer una serie de versículos antes de hacer ningún comentario para ver cómo diferentes personajes en la Biblia fueron describiendo la voz de Dios. Daniel dice, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo.
sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. No vieron nada, pero... Jeremías dice, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada. Canción de lagareros cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne. Entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Seguimos un poquito más. Otros pasajes también describen Amós, por ejemplo, que dice, y dijo Jehová, rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre de Carmelo. Joel dice, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra, pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. Y Oseas, por último, dice, en pos de Jehová caminarán, él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Estamos hablando de una voz muy fuerte. Y que a Juan le tocó escucharla de espaldas. De una voz que hace temblar a cualquiera. Que Juan cuando la escuchó sintió un miedo terrible. Daniel cuando la escuchó, en unos versículos que veíamos, dijo, cayó en la tierra como muerto. Él lo describe como que se le fue toda la fuerza, no podía levantarse, no podía moverse. Esta voz es la voz con la que el Señor habla. Ya no es esa voz apacible del buen pastor. ¿Sí? Cuando pensamos en Jesús siempre pensamos en una persona buena, tranquila, capaz de dormir en medio de una tormenta. Pero este es Jesús. También el buen pastor. Pero nunca nos olvidemos que Jesús es todopoderoso, que Jesús tiene capacidad para hacer lo que Él quiere y es soberano por sobre todas las cosas. Y no nos hagamos una imagen de Jesús. Criticamos a muchas personas porque adoran imágenes, pero nosotros nos hacemos imágenes mentales de Dios y de ahí nos salimos. Decimos, Dios tiene que ser de esta forma porque yo lo conocí así y así va a ser Dios. Pero Dios es infinito en poder. Dios es infinito en autoridad. Él hace lo que quiere. Él es quien Él es, no quien nosotros pensemos de Él. Seguimos un cachito. Su diestra. Dice la Biblia que tenía en su diestra 7 estrellas. Nos habíamos adelantado en el versículo 20 que decía que las diestras eran los ángeles, los enviados, los representantes de las iglesias. Dice, su mano derecha es mano del honor y la mano del poder y de la autoridad. Y algo lindo, una reflexión linda, sacando las palabras que se usan en el texto original, es que no habla de mano con decir palma, como está el dibujito. No es la palabra que se usa, la palabra que se usa es puño. O sea que estas 7 estrellas que representan a los mensajeros están guardadas en el puño cerrado del Señor Jesús. ¿Quién las va a sacar? Seguimos un poquito más, creo que había un versículo para ver ahí, o pasábamos, sí. Bueno, sí, la revelación, la clave de quién eran las estrellas y los candeleros. Seguimos. Su boca. Dice que de su boca salió una gran espada aguda de 2 filos. Dale un clic más. Hebreos dice porque, bueno, este versículo lo conocemos todos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Timoteo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Juan 12 dice, el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado. Ella le juzgará en el día postrero. Este Señor es realmente terrible en el sentido de que si fuimos desobedientes. ¿Desobedientes a qué? Al Evangelio. El Evangelio no es una opción, como muchas personas lo creen. El Evangelio es una orden de Dios. Las personas que no lo obedecen
ya han sido condenadas. Cuando la Biblia dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo, no está diciendo cree si querés. Es una orden. Cree en el Señor Jesús. Y si no vas a favor de eso, Dios te deja hacerlo. Pero la desobediencia se va a pagar muy caro. Cuando el mismo Señor que te dio la posibilidad de ser una persona escogida, amada, salvada, redimida, transformada, incluso participante del reino como reyes y como sacerdotes, y como partícipe de su misma esencia, y vos rechazaste eso, el camino alterno es muy bravo. Y creo que me quedo muy corto con ese discurso. Es la muerte eterna cuando el Señor juzgue la tierra. Hay una parte en la Biblia que habla de que les decía a los discípulos si los rechazaban que se sacudieran el polvo de las plantas de los pies, que el castigo va a ser peor que el de Sodoma y Gomorra. Tal cual. O sea, Su rostro, y es una de las últimas características, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Una cosa que decir antes de leer el versículo que tenemos ahí. ¿No estábamos de noche? ¿Por qué entonces hay un elemento que pareciera y alumbrara como un sol? ¿No sería de día? Porque esta persona que tiene el rostro como el sol en su fuerza, es así para sus hijos, para las iglesias, para las personas que está rodeando. El resto que está en tinieblas afuera, ¿qué luz ve? Ya lo habíamos dicho. ¿Ve la luz de Cristo así directamente? Ve la luz de los candeleros. Ve nuestra luz. ¿Qué importancia es la luz que estamos brindando? ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque el mundo no puede ver directamente esta luz. Para nosotros, dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Un versículo hermoso. Saltar de alegría como becerros de la manada, dice. Pero para el resto no. Y nosotros tenemos esa responsabilidad de traer al resto de las personas que nos rodean, de las personas que nos importan, a esta luz. Porque si no, la otra alternativa es la muerte eterna, la condenación eterna, el juicio del Señor. ¡Qué cosa terrible! Esta fue la revelación, creo que no hay más, creo que queda un versículo más para terminarlo. Sí, el final dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas, bueno, antes ya lo leímos. Que has visto en mi diestra de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Esta es la escena. Y quiero que, a modo de comparación, yo les había dicho que las referencias que hay en el Apocalipsis son muchísimas como las del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que les había dicho eso? Pasa al siguiente. Un pasaje que se le reveló también a Daniel. Fíjense la similitud. Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro, de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. Daniel nos sigue contando después también que él cayó como rendido, como dormido, como alguien sin fuerza, y que este mismo Señor se acercó y le dijo, Daniel, no temas. Así como lo hizo con Juan, como acabamos de leer. Para las personas que amamos a Cristo, tenemos alegría, esperanza, una vida llena, plena, y una vida más allá de esta incluso, completa, perfecta, diseñada con todos los detalles posibles de haber. Pero para quien no está obedeciendo el Evangelio, para quien no se convirtió, para quien no le entregó su vida a Cristo y cambió su forma de ser, quien no le entrega el primer lugar, quien no decide las cosas bajo
la voluntad de Dios y haces lo que le parece, lo que quiere, le espera algo muy terrible. Me quedo con el pedido de oración de Augusto. Tenemos que tomarnos la responsabilidad de predicar el Evangelio en serio. Porque es lo que el mundo puede ver. Es nuestra llama. Nosotros somos ese candelero. Tenemos la responsabilidad de alumbrar a esas personas. Si no lo hacemos, ¿qué sentido tenemos como candelero? Un adorno. ¿Se imaginan que después de toda su vida y simplemente se vean a ustedes como un adorno y eso fue todo lo que hicieron, lo que fueron? Pero tenemos la responsabilidad y la posibilidad y el privilegio también de portar la luz de Cristo. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Lo dijo Él. Cada uno de ustedes, piensen en ustedes ahora, tienen un entorno de oscuridad, de tinieblas. Y en ese entorno podemos ser luz. No con nuestra propia luz, sino que el Señor Jesús está en medio de todas las lámparas, al lado de cada uno de ustedes, dispuesto a encargarse de la lámpara, a mantenerla limpia, a mantenerla encendida, incluso a ponerle el aceite necesario para que esa luz sea prendida. Y siempre el aceite fue símbolo del Espíritu Santo. Estamos con todo lo necesario para llevar adelante la voluntad de Dios. No nos falta nada. Es cuestión nuestra brillar y alumbrar y anunciar el Evangelio del Señor. Que Dios bendiga su palabra.